Yo hace poco vi que hubo dos chicos de una cultura originaria de Jalisco, que son los Wixárika, en donde ellos hablaban de que ellos tuvieron que salir de su comunidad porque hay homofobia en sus culturas originarias, es decir, también la familia heterosexual no obligatoria es parte de esa cultura originaria. Entonces, pero obviamente es difícil saber, ¿no? Si esto era así originalmente o fue, que es lo más probable, porque es lo que vemos en otro tipo de culturas, como por ejemplo en la India, que ellos de cierta manera pues también obviamente son parte del proceso de colonización y aunque aparentemente mantienen muchas de sus tradiciones, pues otras no. O sea, si vemos en México, por ejemplo, muchas de las culturas originarias que quedan siguen, por ejemplo, la religión católica, cuando sabemos que originalmente esa no era su religión, ¿no? Ni creían en Jesús ni nada de eso. Pues lo mismo podría pasar con este tema de la familia, ¿no? Y es lo que me llamó la atención de estos chicos, que ellos decían que pues prácticamente para ellos era mejor situarse en esta parte occidentalizada que era Guadalajara, en Jalisco, que en su propia cultura originaria como personas disidentes sexuales en este caso, ¿no? Porque ellos, pues volvemos a lo mismo, ellos no se querían casar ni tener hijos y parece que pues también en esa cultura originaria es incluso más opresivo porque prácticamente no, pues no hay ni siquiera un movimiento como el que conocemos LGBT ahí, ¿no? Ahí simplemente es, te casas y tienes hijos y ya. Y ya. Pero que también hay que otros estigmas se van a enfrentar, porque si sabemos, bueno, tú lo has comentado muchas veces, el estigma de no ser blanquito, de no tener dinero en cuanto a la cultura gay, ¿no? Decir, ay, es que, pues sí, ok, te sales y no lo, o sea, te sales acá a la ciudad y qué es lo que te encuentras, ¿no? Grupos hegemónicos que si no tienes dinero no te toman en cuenta, aunque seas muy LGTB y muy queer y todo lo que tú quieras. Entonces también se van a enfrentar a otros problemas y peor porque son de pueblos originarios. Sí, digamos que ese es el punto, ¿no? Que como vemos que siempre la clase es lo que al parecer sí siempre, mientras estemos en el capitalismo, es la determinación principal, ¿no? O bueno, parecería serlo. ¿Qué tanto dinero tienes? Pues es lo que puedes, lo que puedes hacer con tu vida, ¿no? Y incluso siendo queer o LGBT o lo que sea. Obviamente si tienes dinero, pues te enfrentas a menos opresiones o te enfrentas a menos problemas que si no lo tienes. Pues sí, o Entonces, sea, es como en los comerciales, ¿no? O bueno, ni siquiera en los comerciales, en esta cuestión del queer baiting, ¿no? O sea, sale un Ricky Martin, volvemos a los vientres de alquiler, pues como teniendo mujeres en granja para producir hijitos. Y salen estos de pueblos originarios y cómo, sí, pues no, no comparten esa casta, ¿no? O sea, ok, eres gay, pero no tienes estas cuestiones para ser gay, ¿no? claro, porque ya, o sea, aquí ya pasaremos a un análisis más profundo, ¿no? De cómo lo gay o cierta parte de lo que se llama diversidad sexual ya no es una disidencia, ¿no? Que creo que es lo que tú estabas desarrollando hace un momento. O sea, sí somos diversidad, pero a fin de cuentas entramos en las normas, tanto de etnia o raza como de belleza o incluso de género, ¿no? De performatividad del género, cómo nos expresamos y expresamos nuestro género, pues lo vamos a hacer igual que un hombre, por ejemplo, en el caso de los hombres gays, ¿no? Que sí hay una homonorma, en donde, pues sí, o sea, prácticamente ya se generan nuevos estereotipos y sí, hay una parte de la cultura gay que vuelve a generar estereotipos en donde no todos entran, ¿no? Entonces, esta es la paradoja. Se Así es. genera, ajá, o sea, se genera otra discriminación ahora dentro de la misma cultura LGTB, ¿no?
No, déjame contarte por parte de las lesbianas. Ahí sí, pues, no sé si me escucha el lesbofóbico. Bueno, tal vez sí, pero tengo que decirlo, ¿no? Son esta parte maternal, ¿no? Que le sacan fotos al hijito, lo suben a redes sociales. Miren cómo nosotros tenemos la dicha de ser madres. Y digo, o sea, se supone que son disidencia y no se quitan ese estereotipo, o sea, de protectoras, sí, de criar a la nueva raza. O sea, por muy disidentes que se pongan así de... Pues es que sí, o sea, volvemos a lo mismo. A fin de cuentas, todos fuimos producidos con esa subjetividad, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, es muy difícil realmente, o sea, realmente lo que debería haber serían propuestas de modos de vida diferentes. Y es así lo que es. no tenemos. O sea, que es lo que yo decía, ¿por qué no hay, por ejemplo, una casa en donde vivan personas de diversidad sexual que monten modos de subsistencia autogestivos y realmente se genera una comunidad, ¿no? Porque decir comunidad LGBT, en donde solamente la comunidad significa ir a marchar una vez al año, bueno, pero ya no se puede, pero digamos, prepandemia, esa era la idea de la comunidad del capitalismo rosa, ¿no? O sea, voy a marchar una vez al año Y ya, y y disfrazarme de colores y decir barrabasadas y consignas y ya está, ¿no? Barrabasadas porque sí, a veces se ponían muy vulgares a la hora de manifestarse, así. No es porque sea purista ni morelino, pero o sea, hay, no sé, es algo que a mí me incomodaba mucho, por ejemplo, digo, bueno, no estás marchando por tus derechos, o sea, no estás cuestionando nada, parece que estás en un antro súper mega gigante es y que ya está. en eso ha terminado, ¿no? En lo que llaman el capitalismo rosa. O sea, Sí, entonces sí. resulta que la marcha es ir a caminar por la ciudad para después terminar en el antro y claro, ¿quién gana? Pues el empresario del antro, ¿no? Que a lo mejor sí es un hombre gay, Pero con lana, pero, ¿no? pero a fin de cuentas, ¿cuál fue la reivindicación? Aquí yo lo viví, o sea, yo lo he visto en grupos supuestamente, incluso hay un grupo de gender queer que ese es el caso, ¿no? O sea, son empresarios que no tienen conciencia de clase, o sea, básicamente, y toda la gente o mucha de la gente que está ahí, simplemente sus reivindicaciones son, oh, me voy a poner tal look, o tal imagen, o... Me voy a pintar las uñas o me voy a pintar los Ajá. labios y ya está, ¿no? O sea, Está bien, no, es una forma de performar el género, pero ahora, ¿cómo lo haces si eres pobre? no, voy diciendo, O sea, no, básicamente, si yo soy pobre, por más que me quiera producir y ponerme un outfit nuevo cada mes, pues no tengo dinero, ¿no? O sea, a fin de cuentas. eh, no, sí, y luego dicen, ay, es que yo soy clase media. Le digo, no, no eres clase media porque preguntas por los precios. Si fueras clase media, no preguntarías por los precios para casi todos. No, no eres clase sí, media. o incluso ser un hombre gay, ¿no? Ir al gimnasio y así, es un estilo de vida, por eso digo, sí es una subjetividad, Es un pero estilo de muchas vida. veces es Sí, un sí. estilo de vida, pero muchas veces se cree que la heterosexualidad no lo es. O sea, esa es la trampa, ¿no? Ay, pues la heterosexualidad ese es un estilo de vida, callarte si tienes prácticas sexuales que no sean reproductivas, mantener también una doble vida, porque no puedes decir, ay, practico, no sé, el sadomasoquismo o los tríos o así, ¿no? Porque pues soy heterosexual, ¿no? Mi subjetividad es reproducir a la próxima generación, ¿no? Y si no lo hago ya condenado al infierno. Sí, o sea, porque yo he visto críticas a este modelo gay, pero pareciera ser que entonces todo lo demás que conocemos no es un estilo de vida, solo la identidad gay es un estilo de vida, no. La heterosexualidad es un estilo de vida, pero es el estilo de vida hegemónico. Pues sí, o Entonces, sea, por sí, eso sí, se sí. invisibiliza, De ¿no? hecho, cuando salen las mujeres, es que yo trabajo, es que no sé qué. Sí, sí, pero llegas a hacer el quehacer de la casa, llegas a hacerle de comer al marido, o sea, es lo mismo. Nada más porque ya la economía no ajusta como antes, pero trabajas al cuádruple, al triple o al cuádruple de lo que hacías antes. O sea, sigue siendo lo mismo. Y es lo que decíamos, ¿no? Como en principio se suponía que era una producción capitalista tener hijos, pero por lo mismo ya no es tan simple. O sea,
anteriormente sí les daban facilidades a las personas que tenían hijos o en ciertos países parece que todavía, ¿no? Al menos, pero en México no, o sea, en México si tú eres una mujer embarazada, difícilmente, muchas veces incluso las despiden de su trabajo. Sí, por lo mismo que veníamos diciendo, existe el estigma de la madre soltera, pero también los padres ausentes que se alargan y nos hacen responsables, pero son los primeros machines que están hablando en contra del aborto, o sea, y así, ¿por qué hablas en contra del aborto? O sea, si tú abandonaste tu hogar es peor, yo pienso. Pero la clase pues tiene mucho que ver, ¿no? Y estas categorías que se nos inventan, o sea, por eso incluso el ser trans, o sea, el ser trans también mucha gente no entiende por qué o incluso transexual, ¿no? Mucha gente no entiende por qué se demanda que el Estado, se haga cargo de los gastos, por ejemplo, de una persona que va a cambiar de sexo, pues porque volvemos a lo mismo, o sea, si no tienes dinero, ¿cómo lo vas a hacer? No, y sí hay mucha diferencia. Yo me encontraba pues con este, el de Guadalajara, de Impulso Trans, es como, sí, yo soy el rey Ya los van a quemar, todopoderoso. no debemos decir nombres. Ah, sí, bueno, No, no dije vamos a nombres. censurar en el video. Bueno, pero pip, bueno, ay, que ni nos pelan. Y ellos. Ellos no nos pelan, así que bueno, no dije nombres. El güey ese, whatever. Bueno, los activismos, pues, que yo he visto de este tipo de categorías te dicen una cosa, pero si los leyeras en comentarios en otros grupos son totalmente otros. Sobre todo, tienen mucho conflicto con la gente closetera, ¿no? O sea, es como si les mentaras la madre, hablarles del closet. Y también de personas que cuestionan los discursos también, ¿no? Eso, o sea, son contrariedades, o sea, son personalidades totalmente distintas. Hacer el activismo no te quita ciertos prejuicios que tienes. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, que es otro tema, ¿no? Que podríamos como tratar el activismo, realmente que es ser activista, porque volvemos a lo mismo, si no tienes dinero, ¿cómo, por eso yo digo, a mí me gusta esa posición de disidente, ni siquiera, ya ni siquiera diría que soy activista, porque también es lo mismo, ¿no? ¿Quién es activista? Pues quien puede cuestionar sin verse vulnerable, sin que su trabajo dependa de eso, sin que su persona dependa de eso, porque ¿qué tipo de activistas conocemos en México? Yo por lo menos tengo una experiencia muy similar a ti, o sea, gente de clase media alta, para arriba. O sea. Ay, pues, pi. Ay, bueno. Pues, Sí, ¿qué tiene que sí, la o sea, critiquemos? O sea, pues no somos nadie. O sea, no estoy diciendo nada malo de ella. Es que es lo que es. Bueno, esta persona, esta mujer trans, viene de una familia muy poderosa de cierto país. O sea, no es lo mismo que una trabajadora sexual. O sea, y o propone, que es que es personas, depéndense, hagan negocios. A ver, espérate, güey, no es tan fácil. Y ese es sí, mi conflicto también. sí, o sea, este tipo de activistas que tienen, que ya son casi youtubers, ¿no? Y que, por ejemplo, una activista trans, que no voy a decir su nombre, que tiene muchos fans y que la toman como referencia, pero yo también digo, bueno, pero realmente, o sea, está bien, ¿no? No, no es que no tenga un buen discurso, lo que tú quieras, pero no es lo mismo que alguien que viene de la clase baja. O sea, y muchos formamos parte de la clase baja, o sea, y Pues la mayoría de también, la gente, la sí, clase media ya se acabó, no hay, no existe, quedan muy poquitos, pero ya no existe la clase media y eso no es tener conciencia de clase. La clase media ya no existe, porque si no ya tuviéramos aunque sea un pinche cuarto a estas alturas del partido, pero no. Vivimos con nuestros papás por la situación o nuestros progenitores o familias por la situación que está ahorita. O sea, mucha gente se regresó sí. porque realmente con esto, pues claro, o sea, si vivíamos en el precariado, si teníamos trabajos en los que apenas nos daba para poder pagar nuestros gastos, ahora imagínate en una pandemia donde no puedes, bueno, en un toque de queda, donde ya ni siquiera puedes salir de tu casa a trabajar y en donde muchos trabajos dependían de salir a trabajar. Este, mismo personas que dábamos clases, yo daba clases particulares, muchas de esas clases las perdí porque ya no podía darlas eh, en línea. Y por lo mismo, porque no estábamos preparados. Y Así pues es. a mucha gente le pasó eso, o sea,
cerraron negocios y Así es. despiden gente, ¿no? Porque también obviamente si no eres empresario y dependes de un negocio, pues te despiden. Así es. Luego salen con esta forma, ¿no? De independízate, ya es tu propio negocio. Pero es que hay que tomar muchas cosas en cuenta. No todas las personas tienen las habilidades sociales, ni financieras, ni nada. O son personas disidentes, que no sé, que su contexto realmente las absorbe y necesitan otro tipo de proceso. Y ese siempre ha sido mi problema, ¿no? O sea, sí quieres arreglar los problemas externos, pero desde el interior, pues como que no hay, o sea, como que no nos fijamos mucho en eso y pretendemos ya arreglarlo todo, ¿no? Sí, hay un sociólogo muy interesante que se llama Pierre Bourdieu, que este sí es como de los pocos que rescato del canon, que él habla de eso, o sea, si le llama capital económico, ¿no? Lo habla de capitales. Entonces hay el capital económico, el capital social, que son las personas que conoces, el capital cultural, que son los recursos culturales de los que tú dispones, con los que te has formado. Obviamente el capital económico es el principal, o sea, si tú no tienes dinero, por más que, que tengas talento, que tengas lo que sea, prácticamente no te oyen. Capítulo 3. Producir la historia, crear el género y la invención de hombres y reyes en la escritura de la tradición oral Oyu. Cuando hablamos de las tradiciones o de la historia africana, queremos decir tradición oral, y ningún intento de adentrarse en la historia y el espíritu de la gente africana será válido de no apoyarse en la herencia de todo tipo de conocimiento pacientemente transmitido a través de los años, de la boca a los oídos y de quien enseña a quien aprende. Amadeu Ampate Ba, Approaching Africa. La historia y la tradición son las menos reconocidas de todas las creencias del periodo, de todas las creaciones del periodo colonial en África, como cultivos industriales, estados y tribus, por mencionar unas cuantas. Esto no significa que la gente africana no tuviera historia hasta antes de la llegada del hombre blanco. Más bien estoy haciendo las siguientes distinciones. Primera, la historia como una experiencia vivida. Segunda, la historia como el registro de la experiencia vivida codificada en las tradiciones orales. Y tercera, la historia escrita. La última categoría está muy ligada a las agendas europeas para África y la introducción de la historia escrita como disciplina y profesión. Cierto, es importante reconocer que la historia africana, incluyendo las tradiciones orales, se documentó a expensas de la conquista europea. Esto subraya el hecho de que en la producción de la historia africana, y esto es verdadero para cualquier caso, se pusieran en juego intereses ideológicos. Como reflejo de dichos intereses, la tradición se reinventará constantemente. Por ejemplo, en un ensayo donde se examinan los intereses políticos y las manipulaciones de la tradición oral, que constituyeron el Obanato en diferentes partes del territorio Yoruba durante el periodo colonial A y Asiyuahu apunta que en la época de la dominación europea, particularmente de la dominación británica, cuando a menudo el gobierno basaba la mayoría de sus decisiones sobre las demandas locales, apoyándose en la evidencia de la historia tradicional, una buena proporción de la información manipulada deliberadamente. Este proceso de manipulación es un ejemplo de que los Asiwahu califica ingeniosamente como las nuevas raíces de la califica ingeniosamente como las nuevas raíces de la tierra yoruba. El concepto de tradiciones inventadas es útil para demostrar la reconstitución de las tradiciones orales africanas en el periodo contemporáneo. Lo utilizaría para identificar las implicaciones del presente en el pasado, en lugar de efectuar un reclamo presentista, donde el pasado se fabrica únicamente para reflejar los intereses del presente. Para este caso, la elaboración de la idea de reproducción típica de Pil, sobre el condicionamiento mutuo entre pasado y presente es un acercamiento aún más útil. Pil manifiesta, de ser posible, la práctica actual estará gobernada por el modelo de la práctica antigua y donde hayan ocurrido los cambios, habrá una tendencia de reelaboración del pasado para aparentar que la práctica pasada ha gobernado la actual. La noción de tradiciones inventadas no implica necesariamente la deshonestidad. Usualmente el proceso es mucho más inconsciente.
Es de hecho un testimonio de la naturaleza inmediata de la evidencia y de hecho un testimonio de la naturaleza inmediata de la evidencia y la postcolonialidad de cualquier registro del pasado, como nos revela Arjun Appadurai. Pensar en el pasado es intrínsecamente debatible, no es un recurso simbólico, plástico e infinito, totalmente susceptible a los propósitos contemporáneos. Más bien, el pasado también está regulado y por lo tanto se trata de un recurso cultural finito, como en el caso de otras normas culturales. Cualquier cosa es posible, pero solamente algunas serán aceptables. Lo aceptable tiene límites culturales. La idea expresada en la noción de aceptabilidad es que la maleabilidad del pasado para los propósitos actuales será limitada. Aunque muchas cosas pueden cambiar, algunas otras permanecerán igual. La tarea de la sociología histórica será ver cuáles instituciones han cambiado y cuáles permanecieron igual en forma y cuándo, y contenido, y cuáles procesos históricos y fuerzas culturales hacen tolerables tanto los cambios como las continuidades, para usar el término de Appadurai. También es importante señalar que hay una lectura positiva de la noción de tradiciones inventadas que reconoce que como cuerpo de conocimiento las tradiciones no son estáticas en sí ni por sí mismas, sino dinámicas y parte de un proceso de vívidas experiencias de la gente. Es entonces la idea de invención no sugiere que se trate de tradiciones irreales, más aún no significa que el cambio en y por sí mismo anule la existencia de la tradición como un todo. La concepción yoruba de la tradición Asa habla de la interacción entre el pasado y el presente, así como de la agencia de la persona que recuenta la historia en cualquier punto de tiempo. Olabiyai hace la siguiente explicación sobre Asa, cito: no podrá calificarse como Asa aquello que no sea el resultado de una decisión deliberada apoyada en el discernimiento y conocimiento de las prácticas y procesos históricos y tan de un Ori, destino personal elegido antes de venir al mundo de la especie humana, individual o colectivo, ya que la elección es previamente al nacimiento de Asa, tradición. Esta última será susceptible de permanentes metamorfosis. Desde el pensamiento colonial, la historia yoruba ha sido reestructurada a través de un proceso de invención y engendramiento de las tradiciones. Se inventaron las categorías sociales de hombres y mujeres y la historia apareció como el predominio de los actores masculinos. Los actores femeninos están prácticamente ausentes y ahí donde se les reconoce se les reduce a excepciones. ¿Puedes continuar? Justo ese es el punto en el que te decía que se me hace interesante, ¿no? Porque entonces ella dice que la historia, digamos, se construye también, es decir, utiliza el constructivismo para hablar de que no hay una historia ahí que se está contando, sino que la están ellos mismos construyendo, ¿no? Con las categorías que tienen, que son occidentales. Sí, de hecho aquí que lo único que importa es la tradición escrita, que las tradiciones orales vienen siendo como cosas antiguas, ¿no? Que pues fueron antes de la colonización, que eso no cuenta como historia. Exactamente. La historiadora Bolan Leawe hace una observación parecida cuando escribe que ha sido difícil ensamblar la historia de las mujeres, dada la escasez de información sobre los éxitos de las mujeres, particularmente la evidencia documentada, lo que mencionas. Algunas de las mujeres más excepcionales de la historia han sido confundidas con hombres y sus logros han sido atribuidos a gobernantes masculinos. En un audaz ensayo, Awe distingue entre la historiografía africana con sus sesgos masculinos y las tradiciones orales que incluyen a todos los segmentos de la población. Es evidente que la idea de una historia de las mujeres como la articula el feminismo occidental resultará problemática. Subyacentes a la idea de una historia de las mujeres encontramos las siguientes suposiciones. 1. Cualquier recuento del pasado disponible actualmente es en realidad la historia de los hombres. Y 2.
Aceptar una conceptualización así sería legitimar las afirmaciones que en el caso de muchas sociedades africanas ahora sabemos que son falsas. Si como investigadores o investigadoras debemos recuperar la historia de las mujeres, nuestra aproximación no puede ser ahistórica. La pregunta sería entonces, ¿por qué se perdió esa historia? ¿Y cómo fue posible que en nuestras sociedades quedaran separadas las historias de los hombres y de las mujeres? El concepto de sesgo de género en la historia requiere de un cuidadoso análisis porque privilegia la tradición euro-norteamericana de predominio masculino de la historia por encima de las tradiciones orales africanas. Eh, africanas, las cuales frecuentemente son incluyentes. Tal privilegio tendría sentido en el periodo contemporáneo, por decir algo, pero en la relación con la larga duración de la historia yoruba, en realidad no tiene cabida. Descubriendo el rey en cada hombre. La mayor parte de la historia de Oyo Yoruba ha sido escrita bajo el modelo tradicional de documentación histórica, centrada en el acontecimiento llena de sobre representaciones de guerras, reyes y grandes hombres. Este enfoque, el cual supone un interés impreciso, ha conducido a la idea de predominio de los actores masculinos en detrimento virtual y ausencia de las mujeres. En el capítulo anterior demostré que las categorías de género no existieron como telas en la vieja sociedad Oyo. El género no era un principio organizativo. La senioridad definida por la edad relativa era el principal preponderante. No existían categorías sociales derivadas de una elaboración de las distinciones anatómicas como hombres, mujeres o reyes. Las categorías sociales Oyo fueron ajenas al género, en tanto la anatomía no constituyó la base de su construcción y elaboración. El acceso al poder, el ejercicio de la autoridad y la afiliación a los oficios derivaban completamente del linaje, el cual estuvo regulado internamente por la edad, no por el sexo. Entonces, con relación a la historiografía del viejo Hoyo, tuvieron que inventarse las categorías hombres y mujeres. Sin embargo, esta invención no fue sistemática. Su estímulo original enraizó en la suposición de que el género es un modelo natural de categorización en cualquier sociedad y que el privilegio masculino es la expresión definitiva de dicha categorización. En general, esta suposición fue importada desde el modelo histórico europeo debido a la colonización y al entrenamiento educativo de historiadores e historiadoras de origen africano, quienes no se desviaron del modelo occidental, al que tenían como referencia y aceptaron como dado. Tal invaluable como haya sido su trabajo, es completamente pertinente cuestionarlo su posición historiográfica de que el género fue una categoría en las sociedades del viejo Hoyo, y de hecho, en la tierra yoruba, del mismo modo la idea concomitante de dominación masculina basada en el privilegio de la posesión del pene debe ser minuciosamente examinada. Primero deberían demostrarse los artículos de fe antes de darlos por sentado o usarse como piedras angulares de los debates posteriores. Debe explicarse quienes constituyen la categoría de hombre y que aquello que aglutina los intereses masculinos. A la inversa, también debe revisarse la hipótesis promovida más recientemente acerca de la llamada así posición de las mujeres, debido a su esencial defecto de considerar las categorías e intereses de género como dados históricamente. Más aún, es discriminatorio para las hembras, ya que presupone la dominación masculina, convierte a las hembras en posiciones de poder en machos o excepciones a la regla. Si el enfoque se desplaza de la posición social de las mujeres a la posición social de los hombres, quizá sea posible situar algunas perspectivas teóricas en un contexto histórico y cultural. Busco conjugar hechos socioculturales y coyunturales en la interpretación de las tradiciones orales Hoyo,
Planteo, por lo tanto, que la aparición de hombres y mujeres como categorías sociales en el discurso Oyo Yoruba fue un proceso histórico y cualquier interpretación de la historia que suponga esas categorías como temporales será intrínsecamente imperfecto. Es importante entender que no estoy haciendo una objeción controversial de la dominación social masculina. Más bien, mi enfoque consiste en el escrutinio sistemático de los ladrillos del conocimiento histórico. Lo que se cuestiona es la afirmación historiográfica yoruba de que en la vieja sociedad Oyo existía la dominación masculina, cuando no se ha mostrado evidencia que sostenga el planteamiento. La tradición y la historia Oyo se organizaron durante el periodo colonial y el mundo de sentido original y su marco de referencia se han trasladado en el proceso de constitución de nuevas categorías sociales, particularmente hombres, mujeres y reyes. En la primera parte del capítulo cuestionaré específicamente las listas dinásticas de Alafín, gobernantes que han ofrecido un buen número de escribanos del pasado, tanto locales como extranjeros. Quizás estas listas parecen demostrar que los gobernantes machos fueron la norma y que si hubo algunas hembras, se trató de excepciones. Por eso surge la siguiente pregunta: la especificidad sin género de los nombres, pronombres y categorías sociales Oyo. ¿Cómo hicieron historiadores e historiadoras para descifrar el género del total a la fin de las listas? Puesto de otro modo, considerando la dificultad de la identificación del sexo anatómico a una dinastía espacial y temporal en el contexto del lenguaje yoruba, ¿cómo fueron capaces quienes registraron las listas identificar a gobernantes particulares como masculinos, especialmente aquellos que gobernaban antes del siglo XIX, periodo para el cual no existían testimonios escritos? N.A. Fadipe advierte un aspecto importante del problema descifrado del género yoruba, dado la distancia espacial y temporal con la relación del tema de investigación. La introducción del pronombre personal de la tarea de la tercera persona, del singular o en fragmento escrito yoruba, cuando previamente se mencionaron personas y cosas de distinto género, tiende a provocar irritación porque o puede significar él o ella o esto o esta. ¿Puedes continuar? Sí, quería comentar esto, ¿no? Entonces ya Sí. me va quedando más claro, o sea, ya lo que está criticando en esta parte, o no sé si desde el principio, eso es a los historiadores, ¿no? A la historia occidental como la conocemos, que digamos lo que ella critica son las categorías occidentales que estos historiadores tenían asumidas al momento de leer los hechos sociales de la cultura yoruba para construir su historia. Así es. Y que más bien las categorías eran como de reyes, o sea, no importando el género, más bien era eso lo que dominaba, las familias reales, no tanto si macho o hembra. Pero habla de la senioridad, o sea, dice que lo que determinaba la jerarquía era la senioridad. ¿A qué se refiere con eso? La O sea, como, señoridad, la edad, por decir, los viejos, los sabios eran los que gobernaban por su experiencia. ok, entonces en esta cultura yoruba las que tenían, digamos, los que detentaban el poder eran las personas mayores, Así es. justo las que ahora se desprecian en En el la cultura contexto occidental, porque aquí en occidental, ¿no? occidental tenemos una apreciación más por la juventud, y en la cultura yoruba no, es al revés, que entre más Exacto. viejo seas, pues más sabio y más poder tienes. Exactamente. Y además lo que ella menciona, que aquí hacen como mucho énfasis, ¿no? Que cómo, de dónde sacan esos historiadores para hablar de que eran hombres o mujeres cuando en realidad quien detentaba el poder no tenía que ver con los genitales, sino que era por su edad entonces. Por su edad y su posición económica, bueno, por su posición de la realeza. Porque anteriormente dice que también el concepto de reyes como el de hombres y mujeres son categorías que se introducen, o sea, que no existían antes de la colonia. Entonces, digamos que había una especie de jerarquía o aristocracia, pero era por la edad, o sea, eran los que gobernaban, si se puede decir así, aunque no sé si es correcto, eran las personas mayores. Simplemente, aunque fuera, digamos, como lo entendemos desde Occidente, aunque fueran hombres o mujeres mayores, ¿no? Eso no era lo que determinaba quién estaba en una situación de poder. Ella, El,
Desde ahorita que decías, entonces, para recapitular, porque no se me va a ir. Occidente valora a la juventud, que sean hombres, que sean blancos, heterosexuales, cristianos, de la religión judío-cristiana principalmente. Y la juventud, porque como bien Sí, dices, esto nos está poniendo en énfasis algo que no se ha, digamos, yo siento que no se ha, no se ha verbalizado tanto, ¿no? Que realmente también la juventud forma parte actualmente de esta norma que te otorga privilegios. sí, de hecho, bueno, en la situación gringa, lo que yo observo, aquí los latinoamericanos tragamos cualquier cosa, pero allá se apoya mucho a los jovencitos menores de 20 años a ser youtubers. Ya de tener de 20 años para arriba ya eres viejo. E incluso aquí con AMLO lo vimos, ¿no? Estas becas de jóvenes, ya desde ahí, ¿no? Jóvenes escribiendo el futuro. No Y construyendo el como, futuro también, o sea, ya a mí yo, por ejemplo, ya no podría, bueno, ya participé una vez, pero si quisiera, este sería mi último año ya, ¿no? Porque una persona de 30 años ya es vieja. exactamente, o sea, ¿y por qué asumen que una persona de 30 años o mayor ya no quiere estudiar? O sea, ¿qué tal que a mí se me antoja estudiar otra carrera? ¿Por qué no? O si no estudié ninguna carrera y ya tengo 35 años y quiero estudiar una carrera, ¿por qué no podría hacerlo? O sea, es como, Porque ya no eres para la producción, porque como ya eres una persona vieja, ya vas a empezar con los achaques, vas a empezar a faltar, porque vas a ir al doctor, todo eso piensan, o sea, realmente somos un producto, es como la leche esa, bueno, para los que no somos veganos, bueno, como así, leche, no sé si se echará a perder la de coco o la de almendras, ¿no? Que tiene cierta caducidad y adiós. exactamente. Sí, o sea, volvemos a lo mismo, no salimos del capital y somos, incluso así le llaman, ¿no? En estas empresas, capital humano, o sea, ya Capital humano, literalmente. recursos humanos, a ver recursos humanos, a ver qué te resuelven. Pero más literal es capital humano, o sea, ahí ya no Sí, está ni siquiera escondido, ya sí, es, sí, somos una sí, moneda de cambio, pero también viene, esta es parte de la robotización, entonces, ¿qué vas a hacer con toda esa gente que va a quedar como rezago? Porque las dejas sin trabajo, las dejas sin tener que hacer. es lo que ¿Qué- mucha gente se está preocupando, ¿no? Que estamos viendo que muchas profesiones prácticamente ya desaparecen, o están desapareciendo o ya desaparecieron.